Soy psicólogo Claro. clínico, pero también soy una persona autista. Posiblemente antes me daba mucha pena decirlo. Ya hoy puedo decir con tranquilidad que soy una persona autista. Amamos mucho. Yo creo que las personas autistas tienen un gran sentido de amor. El gran problema que estamos viendo ahora es que personas autistas van en busca de ayuda y el mismo psicólogo les dice, es que tú no pareces autista. Creo que quien trabaja con seres humanos nunca debería sentir que ya lo sabe todo. Hola, gusto en saludarles. Bienvenidos a esta nueva entrega de Cuando el autismo toca la puerta, un podcast diferente. Soy la doctora María Laura Braz, ya todos me conocen, neurólogo infantil, y estamos llevando todos los días lunes un podcast que habla al respecto del autismo y en realidad de la neurodiversidad en general. Para el día de hoy tengo un invitado que aprecio muchísimo, que respeto muchísimo y que nos va a acompañar en esta hora, en este nuevo episodio, para hablar de ciertos aspectos vividos desde la primera persona, una persona adulta con su diagnóstico de autismo y que es además un excelente profesional. Cuando le pregunté cómo quieres que te presente, me dijo, no, me presentas como Ángel Reverol, que es la persona que hoy me acompaña, sin títulos, pero para mí es importante que se sepa que es un excelente psicólogo clínico, que tiene diversa formación, tanto nacional como internacional, en trastornos del neurodesarrollo y en este caso particular el autismo. Y pues te agradezco muchísimo, Ángel, y te doy la bienvenida por acompañarme en esta nueva entrega de este podcast. Bienvenido. Gracias, María Laura. De verdad que, bueno, creo que lo teníamos pendiente y yo estoy súper contento de poder sumar a nuestra comunidad, ¿no? Que a veces y que en lo personal tanta información necesita y cuando uno lo cuenta en primera persona, siempre algo queda, ¿no? Así sea Correcto. en alguna persona, ¿no? Pero creo que eso es lo más bonito, hacerlo de corazón y hacerlo con la intención de que realmente sume. Así es. Aparte de que es súper valioso y positivo para muchas familias saber que el diagnóstico no solamente se queda en la infancia, sino que las personas llegan a su adultez siendo una persona neurodivergente, siendo una persona autista y que realmente pues no hay límites. Sabemos que las necesidades de apoyo muchas veces son diferentes entre una persona y otra, pero eso no es un límite para que puedan tener una vida plena y una vida feliz. Así es. Pero antes de hablar de autismo, Ángel, ¿cómo te describirías a ti mismo ante una persona que recién acaba de conocerte? ¿Quién es Ángel Reverol? Bueno, yo siempre digo que antes que psicólogo, antes que conferencista y antes que cualquier título, soy Ángel, ¿no? Y Ángel es sencillamente un ser humano que vino a cumplir un propósito en esta vida y que a veces ese propósito cuesta conectar con él, pero una vez que uno conecta con él, creo que la vida empieza a tener sentido. Soy una persona profundamente curiosa, me gusta entender por qué las personas sienten lo que sienten, por qué sufrimos de la manera que sufrimos, por qué actuamos de determinada manera y qué podemos hacer para vivir tal vez un poco mejor, porque siento que de eso se trata la vida. Soy psicólogo Claro, clínico, pero también sigo siendo estudiante, ¿no? Porque creo que la ciencia cambia constantemente y creo que quien trabaja con seres humanos nunca debería sentir que ya lo sabe todo, porque eso sería un grave claro, error. es así. También soy una persona autista, posiblemente antes me daba mucha pena decirlo, tengo que ser honesto porque quiero hablar de corazón acá, pero ya hoy puedo decir con tranquilidad que soy una persona autista y durante mucho tiempo, como te digo, esas palabras no formaban parte de mi presentación. No porque quisiera ocultarlas, María Laura, ¿no? Sino porque todavía no sabía qué explicación eh, me daban o qué explicaban una parte enorme
de mi historia y no sabía qué hacer con esa parte que no sabía cómo explicar. Entonces, claro, hoy no considero que el autismo defina todo lo que soy, pero tampoco puedo separarlo de mí. Es parte de mi bien, manera de percibir, de procesar y definitivamente de experimentar mi mundo, ¿no? Que es único, que es mágico, que es mío, pues, porque ese es el único que tengo. claro. Claro. Y ahí podemos enlanar como que esta próxima pregunta que siempre quise hacerte en el desarrollo de esta actividad. Eres psicólogo clínico y eres un adulto autista. ¿Cómo se encuentran esas dos partes de tu vida? ¿Cómo poder? Porque me imagino que también trabajas con muchas personas que están también en la búsqueda de un diagnóstico o que tienen situaciones de diferente índole. ¿Cómo se encuentran esas dos partes de Ángel Reverol? Bueno, digamos que se encuentran, ellas están bien, se encuentran todos los días, ¿no? Todos los Mm, días que me despierto, ellas están juntas, contentas, agarradas de la mano. Hay cosas que aprendí en los libros, María Laura, y otras que comprendí cuando descubrí que también las había vivido, ¿ok? claro, Una cosa es estudiar hipersensibilidad sensorial y otra muy diferente es saber lo que significa que un sonido que para los demás es insignificante pueda ser profundamente invasivo para ti. Una claro, cosa es estudiar el camuflaje social y otra es preguntarte cuántos años de tu vida pasaste aprendiendo conscientemente cosas que otras personas percibían, parecían hacer de manera espontánea. Eso cambió mucho mi práctica clínica, definitivamente. Este, claro. porque Al estar tú dentro de esa neurodiversidad, quizás te podías conectar mejor con las personas que atendías, entenderlas quizás un poco más, se me ocurre, porque también tú lo has vivido o lo viviste en edades previas. sí, porque es que, mira, cuando ya yo tuve el diagnóstico, luego fue como hacer un posgrado en atender a personas autistas siendo autista, no psicólogo clínico. Porque, Mm, ¿por qué? Porque lo que te enseñan y tú que has estudiado al igual que yo, muchos diplomados, muchas maestrías en autismo y muchos estudios, y eres neuropediatra, nos enseñan mucho la parte orgánica, nos enseñan mucho todo lo que esa persona desde la investigación puede vivir, ¿no? Y todas las cosas que podemos hacer. Pero cuando tú estás frente a una persona autista que llega a ti, hablo como psicólogo clínico, a hablar, ya se te rompe toda la estructura de psicólogo, ¿no? Por decirlo de alguna claro, manera. Y me lo dicen mis pacientes, o sea, doctor, con usted yo puedo ser yo. Entonces, no es que los psicólogos a los que va sean malos, es que pareciera entonces que con los otros psicólogos tienen que lastimosamente seguir camuflajeados. ujú. Qué Qué difícil, difícil. porque en teoría el experto en esa área de la salud, en el área de la psicología, pues debería tener herramientas para de pronto poder entender ciertas cosas relacionadas con la otra persona sin necesidad de que trate de aparentar algo que no es. M María Laura, yo te voy a Para, interrumpir antes de porque pero ¿sabes por qué pasa eso? cuéntame, Eso pasa mucho porque estamos en un mundo donde el ego médico es yo sé cómo tengo que hacer, y cuando nosotros estamos frente a una persona autista, no sabemos qué tenemos que hacer hasta que ese autista nos cuente qué es lo que quiere, cómo vive y cómo percibe su mundo. es correcto. Por eso es muy válida esa consigna de la comunidad autista, nada del autismo sin nosotros, Correcto, porque la ciencia te da muchas cosas, pero hay otras inmersas en la profundidad del autismo que escapan al conocimiento médico. correcto. Ángel, ¿estás pequeño cuando empezaste a sentir que de pronto tenías una manera diferente de percibir, de relacionarte con el mundo? ¿Cuándo empezaste a decir, ya va, yo necesito pues darle explicación a esto que estoy viviendo, eso que nosotros llamamos en neurología
banderas rojas o signos de alarma. ¿En qué momento de tu vida tú dijiste, necesito ayuda? O si fue un familiar, o fue tu mamá, o fue en la infancia. Cuéntanos un poco al respecto de eso. Yo siempre supe que era raro, la verdad. O sea, Mm, mucho antes de saber que se llamaba autismo o que siquiera existía esa palabra, yo sabía que había cosas en mí que funcionaban diferentes. Sin ok, embargo, cuando yo echo para atrás, ¿verdad? Y hablo con mi mamá y converso con mi mamá, fíjate que yo de niño fui, por mucho tiempo mi mamá me medicó con atomoxetina, ¿ok? ujú. Este, Para la hiperactividad, el pero déficit de fíjate que era atención por, puede ser. pero fíjate que mi mamá, y yo sí recuerdo eso, pero mi mamá hasta ahora, hasta hace muy poco, unos par de años, es que ella se acordó cuál era el nombre. Ella me decía que ese era el Ujú, medicamento de la inteligencia, porque efectivamente ella me daba ese medicamento y yo sentía que mi mundo se concentraba, o sea, y que yo podía estudiar más y estaba más profundo en lo que estaba haciendo. Entonces, claro, y que mi pasión siempre fue estudiar, pues. Entonces, ok, posiblemente había tanta información en ese niño, ¿no? En ese niño que quería aprender de todo, pero que no todo lo podía aprender, que el medicamento me daba la posibilidad de poder aprender en ese momento que quería hacer. Porque es lo que hace la ok, atomoxetina, ¿no? Que era un poco más para la claro, atención. claro, exacto. Y eso lo puso, eso lo tomé yo como desde cuarto grado hasta yo creo que casi hasta graduarme de bachillerato. O sea, tomé muchos Mm, años, prolongado. muchos años, pero yo decía que incluso también tomé un medicamento que se llamaba Bonifen, así se llamaba. Ujú. Este, Valga la cuña comercial. ajá, bueno, yo no sé para qué era eso, pero yo lo tomaba también, mucho. Ok, sí, yo Este, lo recuerdo. y bueno, uno aprende a observar a los demás. Recuerdo, aprendes qué decir, cuándo hablar, cuándo callarte, qué expresión colocar, qué se espera de ti también, ¿no? Y Claro, cuando haces eso durante muchos años, puede llegar un momento en el que incluso tú mismo dejas de distinguir qué cosas haces espontáneamente y cuáles aprendiste para poder encajar en ese mundo de niño, ¿no? Y claro, el diagnóstico no creó esas diferencias, ¿no? Simplemente les puso nombre. claro. ¿Y ese diagnóstico llegó en la adolescencia o llegó en la adultez, Ángel? El diagnóstico llega en la adultez, pero Ok, mi madre recuerda que ella, una médico general del pueblo, y mi familia es muy humilde, ella recuerda que le dijo que ella pensaba que yo estaba en algo que se llamaba síndrome de Asperger. ok, ¿Ok? Que ella lo recuerda, pero ella no le dio importancia porque mi papá estaba con ella y mi papá invalidó absolutamente ese comentario y dijo que lo que era malcriadez y que yo lo que tenía era que lanzarme a jugar con mis primos para que yo pudiera estar, porque ella lo que me ujú, tenía era sobreprotegido cuando ni siquiera era el primer hijo, ¿no? ok. O sea que ahí vienen como que las explicaciones que te alejan, quizás sin menospreciar el conocimiento o todo lo que tu papá pudo haber opinado en ese momento. A veces también cerrarse como que a un diagnóstico es lo que hace que esa posibilidad de tener un diagnóstico definitivo se obtenga de una manera más temprana, que es lo que actualmente te dice la ciencia. A menor edad de diagnóstico, quizás tienes mayor posibilidad de iniciar un protocolo terapéutico que te ayude a superar todos esos desafíos, porque en el adulto, tengo entendido, y corrígeme si estoy estoy equivocada, en el adulto autista lo primero que se diagnostica son las comorbilidades. Algunos tienen problemas Depresivo, depresivos, otros ansiedad. tras ansiedad o TOC, que resulta que ese TOC derivaba de los intereses profundos y resulta que no, que el autismo siempre había estado allí.
Sí, sin duda alguna la ignorancia, ¿no? Y el poco conocimiento del tema en el 83, 84, Mm, 1984, por allí, 86, todavía mi papá no sabía qué era eso, existía Asperger, existía síndrome de Asperger, existía trastorno autista, en ese entonces. Entonces, yo creo que también viniendo de un médico general, de repente no dio la explicación más correcta, ¿no? ujú, Solamente dijo algo y mi papá sencillamente lo invalidó y yo creo que muchos padres que hacen eso alejan al hijo de poder conectar tal vez con la felicidad y alejan al hijo de poder conectar tal vez con la manera bonita de poder vivir la vida, ¿no? Este, claro, yo estoy de acuerdo. No es que mi papá lo hizo con el propósito de, de claro, nada que ver, porque amo profundamente a mi papá, pero mi papá sí era muy de súper yo elevado, ¿no? Reglas sociales, ujú, tienes que. Y ok, eso era muy cansado para mí porque, o sea, claro, yo tenía que era un manual literal que yo tenía que ir cumpliendo. No porque lo dijese mi papá, sino que ese es el manual de muchas personas en la vida, ¿ok? claro, La gente quiere vivir un libro, paso la página, ya, check, paso la página, check. Y la vida no es eso, la vida es más bonita que eso. claro. La vida es impredecible. Y es más dinámica, Por claro, supuesto, por supuesto. Entonces, claro que sí. ya, por supuesto, masking, llega un punto que llegas a la adolescencia, llegas a la adultez, empiezas a vivir, empiezas a ser ansioso, a tener depresión, a tener Ujú, muchas cosas, como tú misma lo mencionas. Me colocan escitalopram porque era ansioso, irritable, profundamente todo me generaba incomodidad, iracundo con mi madre, porque todo tenía que ser perfecto, porque nadie podía tocar mis cosas, entre muchas cosas que te puedo describir. Y es cuando ya, sin ser psicólogo, porque en ese momento era ingeniero, ¿ok? mm, Yo digo, Dios mío, o sea, definitivamente yo nací para estar solo, yo me decía eso, ¿ok? Porque ujú, yo siempre soy okey, porque yo era el problema en todo. Yo no okey, yo no voy a victimizarme. Yo era el problema en todo. Yo a todo le veía lo torcido, yo a todo le veía lo incómodo, lo sucio, lo no correcto, lo imperfecto, y eso generaba mucha molestia en el entorno, porque el noventa claro, y nueve por ciento esas cosas son imperceptibles. claro. Entiendo perfectamente. Viene siendo parte también de lo que es la rigidez cognitiva propia también Súper rígido. del autismo. Muy Y bien. tú que me conoces un Descubrir poco, súper rígido. sí. Sí, sí, totalmente. Eso de pronto entender o no entender, porque sí se entiende y obviamente yo no puedo hablar por ti o por una persona autista, pero a veces manejarse en que pueden haber excepciones dentro de de una norma, pueden descolocar profundamente esa rutina, esa cotidianidad, eso que ya tenías planificado hacer. Sí, Me imagino que eso influye. y fíjate que soy capaz de apostar por una nueva rutina, pero también soy capaz de abortar rápidamente eso a lo que tanto aposté, sea lo que sea, sin importarme. Ok, Porque si me quita la paz, ya entendí que ahí no es. muy bien. Ya mucho tiempo estuve negociando mi paz y es muy doloroso. Ujú, entiendo. Cuando recibes el diagnóstico, Ángel, ya definitivamente, ¿qué significó para ti? ¿Fue un alivio? ¿Fue una explicación? ¿Sentiste que entraste en crisis? ¿O qué fue lo más bonito que descubriste una vez que te dijeron otro especialista, validando todas tus características, ya tenemos el diagnóstico? ¿Qué vino ese diagnóstico a cambiar en tu vida? Desde tu ser interno, desde el ángel yo, no para los demás y para el entorno, porque el entorno siempre es el que te exige, Claro. el que te genera los desafíos, pero ¿qué significó para ti ese diagnóstico?
Para mí significó un poco de todo. Recuerdo y nunca lo olvido que cuando me dieron el diagnóstico, ese día que me dieron el diagnóstico, que me lo dio la doctora acá en Venezuela, la doctora Yvonne Lachman, este, yo lo que pude hacer porque era de tarde, recuerdo que me metí en mi cuarto, apagué las luces, ya era psicólogo, y me acosté, ¿ok? Y quería estar Ok, solo, cancelé mis pacientes, recuerdo, no quería saber de nada, de nadie, este, y cuando empecé a pensar fue un alivio, porque muchas preguntas finalmente tuvieron respuesta. Pero también tengo que confesarte, María Laura, que hubo duelo, porque cuando recibes un diagnóstico en la adultez, no solamente descubres algo sobre tu presente, ¿no? Sino que inevitablemente comienzas a reinterpretar tu pasado. Y cuando empiezas a reinterpretar tu qué fuerte. Sí, claro, cuando empiezas a reinterpretar tu pasado, allí empiezan a aparecer preguntas incómodas, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué nadie lo vio? ¿Cuántas veces me exigieron algo que para mí representaba un esfuerzo enorme? ¿Cuántas veces pensé que el problema era simplemente que yo no me estaba esforzando lo suficiente, ¿no? Entonces, Claro, el diagnóstico no cambió quién era, cambió la manera en la que entendía quién había sido yo toda la vida. Y eso puede ser claro, profundamente liberador, pero también doloroso, porque es claro. como estás escindido entre una vida que viviste no siendo tú, contra otra mitad de tu vida tratando de ser tú, pero ¿quién te devuelve la mitad de tu vida que viviste no siendo tú? Claro, no siendo tú con todo lo que eso puede acarrear desde el punto de vista de salud mental, desde el punto de vista emocional. O sea que durante muchos años, sientes, Ángel, en retrospectiva, que durante muchos años tuviste que aprender a actuar como los demás esperaban de ti para dejar de ser tú. Sí, sin duda, por supuesto. O sea, yo creo que desde que era niño tuve que ser el niño que mi papá quería, tuve que ser el niño que mis tíos querían, tuve que ser el niño que mis maestros querían. El único niño que fui auténtico y que pude ser real fue con mi madre. Mm. Que ella me decía: "Hijo, yo no le pares, no le prestes atención", también dentro de su ignorancia, pero con ella yo sentía alivio porque era la única persona que podía entenderme un poco. Ya. Y que Sí, y las mamás siempre, que no me exigía, era eso, que mi madre claro, nunca me exigió. Si yo sacaba 16 puntos, ella me decía, ella lo celebraba conmigo, ¿no? Si sacaba qué 14, bien, ella lo celebraba conmigo y me decía, hijo, pero no te molestes porque es un 14, estudia más para la próxima y sacas mejor nota. Lo pasaste claro. siempre. Mi mamá siempre ha sido esa mujer como que siempre ha visto el pedacito bueno dentro de todo lo malo, ¿no? Es La que la que sostiene. sostiene y te aupa. Muy bien. Correctamente. Sabes que, Ángel, cuando uno habla de autismo, la mayoría de las personas piensan del niño, o vamos a hablar de la parte pediátrica y ya en el adulto, pues viene siendo un poco diferente. Del niño que no habla, del niño que camina en punta de pie, del niño que se tapa los oídos. O sea, hay muchas cosas que de pronto, con tanta información que hay en estos tiempos, la persona puede intuir que este niño puede estar presentando alguna situación neurodivergente, ¿cierto? Como el autismo. Pero en tu apreciación y en retrospectiva, ¿qué parte del autismo no ve la gente? ¿Qué parte de la Sobre todo, o sobre todo en el adolescente o en el adulto. Quizás esa necesidad de camuflajear aunque te agote. ¿Qué es lo que la gente no ve? lo que pasa es que la gente, yo creo que no ve nada. O sea, eh, la gente quiere ver lo que tú quieres, lo que ellos creen que tú estás viendo,
pero al final no estás viendo absolutamente nada, ni estás escuchando lo que yo estoy escuchando, ni estás percibiendo lo que yo estoy percibiendo. Entonces, muchas personas quieren saber mucho, muchas personas quieren crear industrias de autismo, ¿ok? Ujú. Sin saber absolutamente nada. Pero yo pienso que la gente no ve nada, la gente empieza a entender el autismo cuando tienes el autismo en casa. La gente Claro, empieza a entender, pero el autismo de tu hijo, ¿no? No el autismo de los otros, porque es un error y tú y yo lo sabemos como profesionales, que es un error todas estas personas que piensan saber mucho de autismo porque tienen un hijo autista. claro. Eh, Y que quieren diversificar abordajes sabiendo que lo que a uno le sirve al otro oh, no, y que es un manejo totalmente individual. pero Bien, pero yo pienso que la gente no ve de repente la sensibilidad, los intereses profundos, no ve l el entorno, ese entorno que para mí significa estar solo, ¿ok? Y para otros es el que es psicólogo, qué loco que le guste estar solo, ¿no? El que es psicólogo, mm, porque yo tengo que lidiar con eso también. Yo claro, tengo que lidiar con eso ¿cómo es? En mi mundo, en tu en mi práctica, práctica ajá, con mis colegas, ¿ok? Porque como un ujú, psicólogo puede hacer determinadas cosas que no hacen los demás psicólogos siendo yo psicólogo. ¿Sí entiendes el claro, trabalengua, no? sí, totalmente, Entonces, ¿sabes que no me interesa porque yo no quiero ser como los demás psicólogos? No me lo pidan porque no lo voy a hacer. Yo respeto mi claro, profesión, hago lo humanamente posible por respetar mi profesión, pero yo tengo que vivir mi profesión como la persona que soy. Y yo soy una persona autista, por eso decido y elijo dedicarme a las personas autistas, porque es la única manera que tengo también de poderme yo dar a entender y que me entiendan también como persona, porque antes de, claro, antes de un título soy una persona. claro, entiendo perfectamente. Para Ángel Reverol, ¿qué es el masking o el camuflaje social? ¿Sientes que, por lo menos en tu caso, en caso de que haya sido así, valga la redundancia, te hizo daño el camuflaje social? ¿Te hizo sentir incómodo internamente? Bueno, primero te lo defino. Para mí el masking es aprender a sobrevivir socialmente escondiendo, ¿no? O modificando parte de tu manera natural de funcionar. Y muchas personas se vuelven, eh, ¿sabes? Se vuelven extraordinariamente buenas haciéndolo. Y eso duele. Eso Ujú. duele mucho. Porque cuando te haces Claro, experto en masking, entonces ahí viene el problema, ¿no? Porque el problema aparece cuando el mundo termina conociendo socialmente esa versión adaptada, mm, ¿ok? que no te hace bien de pronto Claro, desde el punto de pero vista individual. es lo que yo te mostré. No es Claro, tu culpa tampoco, no es culpa del mundo, ojo. claro. No es tu culpa, es mi culpa porque yo aprendí a hacer masking, porque desde niño vengo aprendiendo a hacer masking y lo llevo a la edad adulta y cuando ya me muestro como no soy, la versión adaptada, Mm, entonces que tú hagas algo que a mí me molesta no es tu culpa. Tú estás interactuando con esa versión adaptada. claro, Entonces, claro. entonces, entonces, ahí es donde comienza, cuando necesito aislarme, entonces dicen que soy exagerado. Cuando finalmente colapso, entonces, pero si él estaba perfectamente bien. Eh, y quizás nunca estuve perfectamente bien, quizás simplemente aprendí a estar bien. Claro. Lo que llamaríamos de pronto agotado la batería social
agotada, claro, pero que quedas en low. claro, pero ya ahora por lo menos, y yo he visto que esto ya no solamente las personas autistas, pero yo creo que ya todas las personas, incluso neurotípicas, están aprendiendo a decir basta, no quiero, no puedo, y Claro, y por eso supuesto. está bien, porque no podemos andar normalizando tener siempre batería social al 100%, ¿no? Claro, por Entonces, yo creo que eso es supuesto. bonito y eso es algo que dentro de todas las cosas que hemos venido aprendiendo del autismo, es algo que al menos en Ujú, la consulta a mí me encanta, ¿no? Doctor, yo creo que esta consulta se terminó por hoy, porque ya yo no tengo más nada que mm, decirle. claro, Qué bonito, entiendo. qué bonito, ¿me entiendes? Perfecto, O sea, claro, y claro. podemos llevar 15 minutos y la mamá me dice, Ujú, doctor, tan rápido. Mira, él no tenía más nada que decirme, yo tengo que respetarlo, pero no te preocupes, que la siguiente sesión yo no te la voy a cobrar, claro, claro. porque entiendo que el dinero cuesta y el tiempo, o sea, y es algo que hago porque me Tiene su sale valor. hacerlo, pues. Claro, claro, por supuesto. En el caso particular de las personas que van a tu consulta, Ángel, adolescentes y adultos, ¿qué te dicen en la consulta? En esa consulta, ¿qué te dice ese adolescente? ¿Qué te dice ese adulto que todavía no conoce su diagnóstico o que ya usted le dijo, este es tu diagnóstico? ¿Qué, cuál es, no digamos que la queja, sino lo que ellos comunican, obviamente sin tratar de violentar todo lo que tiene que ver en el secreto médico Claro. o terapéutico, ¿no? Pero ¿qué es lo que ellos más exponen en esa necesidad de verse con un psicólogo? Lo primero que a mí me dicen, no tengo con quién hablar, Mm, ¿ok? No tengo amigos, mis amigos no me entienden, ujú. hablar con mis papás es cada vez más difícil. eh, Me gusta hablar con usted porque siento que con usted puedo ser yo y usted siento que podemos tener una conversación fluida. Obviamente eso también desde la escucha, ¿no? Desde escuchar, Claro, por porque yo supuesto. creo que lo primero que yo aprendí a, a volver a hacer, yo pensé que yo sabía escuchar, pero creo que aprendí a escuchar cuando empecé a ver a personas autistas, Ujú. porque Entiendo, nosotros como psicólogos escuchamos un poco desde la interpretación, ¿no? claro, Pero cuando tú escuchas al autista, tú escuchas desde la no interpretación y desde la intención de querer conocerlo. Pero claro, lo que más escucho es, este, que se emocionan incluso porque ya viene la sesión, porque, eh, van con su amigo, porque yo trato un poco en el adulto de que no me vean como el psicólogo, ¿no? claro. Sino que Como una relación más más cercana. cercana y les digo, mira, yo soy Ángel, yo soy tu amigo, tú puedes escribirme y se los digo, se los encuadro. Se llama acompañamiento Ujú, terapéutico. Si tú hay un momento que tú no sabes qué hacer, que estás colapsado, escríbeme. Yo ok, sabré qué decirte según lo que tú me cuentes. Pero sí veo mucho adolescente. Esto es algo que está pasando, no sé, pero odian la escuela porque ya todo se lo saben. mm, Entonces, ¿qué van a hacer ellos allá? ¿Qué van a hacer ellos en la escuela cuando lo que están aprendiendo no tiene ninguna significancia para lo que ellos quieren ser? Porque si yo quiero ser médico, ¿qué hago yo estudiando, viendo business? claro, Entonces, claro, ahí es donde tú le dices, mira, pero hay cosas que cumplir, lastimosamente, yo te entiendo. Pero hay materias que son horribles, pero hay que verlas. Quédate tranquilo, no claro. seas tan exigente con los profesores, mira que te pueden expulsar, porque es que llegan a tener confrontaciones. Sí, he tenido chicos así. Lo he hecho yo también. Yo siempre decía: "Dios mío, ¿será que yo voy a pelear en todos los lugares donde yo llego a estudiar?". Y Claro. ya yo llegué a un punto donde yo digo, bueno, nada, mira, este soy yo y si tengo que levantar mi mano, la voy a levantar cada vez que pueda,
pero me pasaba mucho en claro, México, en cualquier lado, no solamente es un tema en cualquier lado donde he estudiado, yo siempre he sido una piedra en el zapato, bien, siempre. bien. En la vida cotidiana, Ángel, en la vida cotidiana, ¿qué situaciones pueden llegar a ser potencial y realmente agotadoras para una persona con una neurodivergencia, tal cual es tu caso, y que de pronto para los demás es algo totalmente imperceptible o quizás sin ningún tipo de relevancia o de importancia? Compartir. Mm, En mi vida personal, lo más difícil para mí es el relacionamiento, es el relacionarme. Y la gente cae en esa confusión del ángel social, del ángel parlanchín, que hablo, que me sé expresar, que puedo tener un diálogo de 3 horas si tú quieres, este, pero compartir el momento de te recibo, entras a mi casa, te empezamos a hablar, ya yo a los 30 minutos, ya yo estoy desesperándome, ¿no? O sea, ya yo no quiero mm, compartir. Entonces empieza esa incomodidad, empieza esas ganas de que te vayas, pero no te lo puedo decir así tan de frente. Entonces yo mm, trato, quien me conoce, entonces yo trato de decirle, oye, pero ¿te parece bien una hora? mm. Dale, y me dicen, dale, hermano, lo que te quiero es ver. Yo te quiero ver un ratito. Es más, 40 minutos si quieres, pero déjame ver. Ok, Así me dicen mis amigos. ¿Ok? claro, los que hayan aprendido a conocerte. Claro, O sea que el factor sorpresa para ti, llegar todos en no, cambote ni se con te un ocurra. paquete de cajas de cosas para compartir, de comida, aquí estamos No, todos, no, y no. que tú no supieses nada, eso conozco otras personas que también dicen, no, yo No, no necesito puedo. saber qué va a pasar mañana, no me trates con el factor sorpresa porque no me María gusta. Laura, con eso tengo un chiste. Yo estaba adolescente y tenía una novia. Escucha esto. Y yo venía de la universidad, estudiaba ingeniería, y yo venía de la universidad. Y yo le decía a ella, no me gustan las sorpresas. Sabes que antes, como hace mucho tiempo, las sorpresas eran muy típicas, ¿no? Muy Ujú, familiares en los pueblos, creo que era algo muy de pueblo, no lo sé, pero en mi casa ok, siempre había una sorpresa, o sea, en la familia. Y yo le decía a ella que a mí no me gustaban las sorpresas. Y yo iba llegando en mi carrito de tráfico, bajándome frente de mi casa, y cuando el carrito iba llegando, yo vi las luces apagadas el día de mi cumpleaños. Y el señor genuinamente, el pueblo me conocía y me iba a dejar en mi casa. Y yo le dije, señor, continúe y me deja en la siguiente esquina. Y yo me quedé sentado en la esquina, llamé a mi novia y le dije, sé que están todos dentro de mi casa, te dije que a mí no me gustan las sorpresas, así que avísame cuando todos se vayan, porque yo no voy a llegar a mi casa. Se acabó la sorpresa. bien, Y fue muy difícil, ojo, te lo cuento y como un chiste, pero no sabes la rabia que yo tenía, el sentimiento que yo tenía, la cara de mi claro, mamá que ayudó porque ella ayudó a que me hicieran la sorpresa. ¿Sí me explico, no? O sea, todo el lindo es totalmente. allí, pero no puedo. Entonces ya mis amigos sabemos que, ya todos saben que me visitan poco. Mi hermano es uno de los que me dice que es con quien mejor relación tengo. Me dice, Ujú, hermano, no sé si te has dado cuenta que ya llevas 3 semanas sin salir de tu apartamento. Avísame si quieres ujú, venir a visitarnos, ¿no? claro, Él me lleva el tiempo. entiendo. Pero yo soy Muy feliz en bien. mi apartamento, yo soy feliz aquí donde estoy, ¿no? O sea, y es algo Claro, que no estoy dispuesto ahorita a cambiar por nada en el mundo. bien. Hablaste de una novia y en relación a eso hay muchos estigmas, quizás mucho desconocimiento también, en relación a que los adultos autistas no sienten amor, no son empáticos, se les hace difícil mantener en el tiempo una relación de pareja. ¿Qué nos dirías desde tu visión autista adulto? Quitando el ejemplo de la novia, que probablemente ella ahorita pueda entender mucho de lo que no entendía en ese Si momento, llega a ¿no? escuchar esto, seguramente va a decir: "Guau, no lo puedo creer", porque realmente perdí contacto con Exacto. ella, ¿no? Pero, a ver, el amor, amamos mucho, sin Ujú, duda alguna. Yo creo que las personas autistas tienen un gran
un profundo sentido de amor por las cosas, sobre todo por esas personas que se hacen especiales, ¿no? Eh, okey, eh, el tema está, hablo por mí, el tema está en el relacionamiento. ujú. En esa interacción ida y Ida y vuelta de vuelta, la la cotidianidad. reciprocidad social. Eso es lo que Okey, genera, al menos en mi persona, el conflicto, razón por la cual estoy solo, ¿no? okey, Y es algo que de pensar en poder estar con alguien, es algo que ya empieza a generarme intranquilidad. claro, Entonces claro, entonces entiendo, entonces, yo puedo estar solo, tranquilo, puedo relacionarme un momento, sí, porque soy un ser humano, porque puedo sí llegar a tener mis relaciones normal como cualquier otra persona, pero no desde un punto de vista, me cuesta mucho el tema de eres mi novia, eres mi pareja, eres mi algo, que vas a meterte en mi casa, que me vas a demandar, que voy a tener que dormir contigo, que voy a tener que escucharte respirar, que voy a tener, eso no puedo con todo eso. Entonces, como yo no puedo con todo eso, no me voy, soy responsable afectivo y no ando buscando nada para vincularme de esa manera. Me vinculo de claro, una manera, de repente con la misma persona, pero un día. Y al okey, otro día ya le estoy haciendo doblando de la ropa para llevarla rapidito a su casa. muy bien. O sea, pero no puedo. O sea, no puedo, me cuesta. Eso es respetable y forma parte de lo que llamamos los neurotipos de cada persona, o sea, su Correcto. forma de relacionarse y quizás puede que también funcionen más, sabes que ahorita hay mucha amplitud de mente con respecto a todo lo que tiene que ver con relaciones de pareja, tú en tu caso y yo en la mía, o sea, hay tantas Esa, cosas que han cambiado en el esa tiempo. sin duda alguna es mi relación perfecta. Tú en tu Ok, casa y yo en la mía. bien. Y eso no significa, ojo, eso no significa que de hecho yo creo que así llevo mi vida actualmente. Tú en tu casa y yo en la Ujú, mía. Y eso no significa que, y eso es algo que a veces a los neurotípicos les cuesta entender. Porque tú en tu casa y yo en la mía no significa que yo en mi casa te voy a ser infiel. Es mm, tú en tu casa y yo en la mía. ¿Ok? Y cuando queramos estar juntos, podemos compartir o en tu casa o en la mía ese momento que va a ser de calidad, ese momento que va a ser genuino y que va a ser bonito y que va a ser profundo. entiendo, Y otra cosa entiendo. importante es que nunca quise tener hijos, pues. Y lo decía Mm, desde chiquito, porque yo decía que yo no tenía la capacidad de poder sostener a un niño, por lo demandante que es un niño en sus primeras edades. claro, Como hijo, ¿no? Porque ok. como paciente uno tiene 1 hora, Es 40 minutos, es diferente. diferente, totalmente diferente. Es totalmente diferente. Muy bien. ¿Qué cosas te hacen sentir genuinamente feliz? ¿Qué cosas me hacen sentir genuinamente feliz? Aprender, Mm, yo creo que mi familia, mi trabajo clínico, enseñar, aunque tengo tiempo que no doy clases y toda esta cosa, pero me gusta mucho enseñar. okey, Estar tranquilo me hace muy feliz. Cada vez valoro más algo que parece muy sencillo, pero que para muchos no lo es, y es la paz. Este, pero eso es lo que me hace genuinamente a mí feliz. Estar hoy bien, por hoy con mi familia. Mucho tiempo me hizo feliz estar solo. Por eso viví casi 20 años en México, solo. okey, Sí, tuve incluso un poco antes del diagnóstico, tuve mis parejas, mi mal de amor, porque se terminaba la relación, porque era culpa tuya, porque no me entendías, porque yo quería, porque tú querías, ¿no? Pero hoy siento que mi familia, me he podido revincular con mi familia. okey, muy bien. Ángel, médicos y psicólogos, ¿cuáles son los errores que se incurren al vincularse médicamente o profesionalmente o terapéuticamente con
una persona autista? ¿Cuáles son los errores que nosotros cometemos cuando atendemos una persona autista en el consultorio? En el caso de los psicólogos pueden ser niños, adolescentes y adultos. En mi caso como neuropediatra, niños solamente y algunos adolescentes. Yo creo, Si tú tuvieras que hacer un llamado de atención desde la crítica, ujú, ¿en qué estamos fallando nosotros? ¿Qué nos dirías? yo creo que le diría a muchas personas que estudien, que se Mm, preparen y que incorporen en su consulta personas realmente autistas para que aprendan, porque el gran problema que estamos viendo ahora es que personas autistas van en busca de ayuda y el mismo psicólogo les dice, es que tú no pareces autista o tú no eres autista. mm, Entonces, confrontas a la persona que ya ha sido diagnosticada de alguna manera, invalidas el diagnóstico de otro profesional que hizo la tarea, ¿ok? Por lo menos ten la decencia, psicólogo, de llamar al profesional que dio el diagnóstico y si tienes alguna duda profesional, trata de aclararla, pero que no vaya en contra de la identidad de esa persona que buscó tu apoyo para poder hablar. Este, ética. eh, Se resume en ética. Ética, sí. Y yo creo que cuando digo que estudien, no es porque no estudien, pero hacer un diagnóstico de autismo no es tan fácil como ahora las redes sociales lo hacen ver, ¿ok? Ujú, Ver a una persona autista en cualquier momento de su vida, niño, adolescente, adulto, trae consigo una batería de conocimientos que deben ser cada vez más específicos y uno tiene que estar cada vez más enfocado en ello y no hacerlo a la ligera, porque veo a veces muchos neuropsicólogos, ¿ok? Queriendo diagnosticar autismo porque una batería de prueba le da positivo. Y claro. eso es un grave error, porque el diagnóstico es clínico, el diagnóstico no lo hace una prueba ni A2, ni ADIR, ni bla, 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 ni Wechsler, ni todo lo que tú quieras hacer, ¿ok? El diagnóstico es Claro. clínico. Cuando nos enfrentamos a la vida adulta, entonces aquí tenemos un sesgo muy grande que los psicólogos también Ujú, tienen que entender, psicólogos o médicos, que el hecho de que el paciente esté allí con familia, que te mira a los ojos, que sonría, que te sepa pagar, que trabaje, que tenga, no puedes de una vez invalidar que él pueda estar atravesando por una neurodivergencia no diagnosticada. Sobre claro. todo, y aunque aquí estamos hablando mucho de autismo, existe un hermanito huérfano del que casi nadie habla, que es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, que causa gran malestar en la vida adulta. Ok, muy bien. Un mito que te moleste muchísimo sobre el autismo y que desees desmontar. Un mito, que el autista no, yo creo que a mí, yo quiero desmontar ese porque ese sigue sonando, que los Ujú, autistas no miran a los ojos. ok, Yo creo que sí miramos a los ojos y cuando no miramos es porque no nos interesa lo que estamos viendo. muy bien. Para finalizar, querido Ángel, porque aquí podemos estar largas horas conversando y todo lo que nos has dado hasta ahorita, desde tu vivencia, desde lo más profundo de tu ser, un adolescente o un adulto que está frente a ti, quizás sufriendo muchísimo por muchas cosas que ha pasado, que derivan del autismo y que recién hoy conocen su diagnóstico. ¿Qué le dirías? Si echas atrás y te acuerdas de ese ángel pequeño, perfeccionista, que tu papá decía que no eras el Asperger, que tu mamá te dijo que el 14 era valioso, igual que un 20, ¿qué le dirías a esa persona que llegó hoy a la edad adulta y que dijo, wow, esto me pone en el contexto de todo lo que yo he vivido años atrás y a lo cual yo no le podía dar una explicación? ¿Qué le dirías? Tal vez, yo creo que más que decirle, Ujú, primero lo escucharía mucho y haría,
lo que siempre hago, que es como contarle un poco de mi experiencia y cómo lo viví yo, porque en ese cómo lo viví yo está posiblemente el cómo él lo está viviendo y la identificación como persona autista también. Y le diría que se calme. Yo siempre digo, cálmate, que todo está bien. Mira, no lo estás haciendo mal, no está todo, nada Ujú. está mal, solamente que tenemos que reestructurar un poco el cómo lo veníamos haciendo, lo que hablamos al principio, ¿no? Nosotros Claro. tenemos que reestructurar. En la terapia cognitivo-conductual, uno hace reestructuración cognitiva de las situaciones o de las respuestas o de las acciones que venimos haciendo para que sucedan cosas diferentes. Con la persona autista, hacer terapia cognitivo-conductual es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que lo que tenemos que reestructurar no es el hoy, porque el hoy es lo más bonito que estamos teniendo, que es el diagnóstico. Lo que tenemos que reestructurar es el cómo veníamos nosotros siendo. Ok, Pero le muy bien, diría que se calme, que todo está bien, mira, tranquilo, yo pasé por eso y va a estar todo bien. muy bien. Si nosotros hoy pudiésemos entrar un par de horas en tu cabeza, en tu mente, ¿qué crees que nos podría llegar a sorprender? Uy, muchas cosas, María Laura. O sea, Sí, sí, claro, en la mente autista en me la mente refiero, en la autista, mente, yo creo que te puede sorprender mucho la organización. O sea, podría ser debilitante. mm, O sea, digo debilitante porque para mí es fascinante y eso puede ser debilitante para cualquier persona. o agotador, por ejemplo. Agotador, pues digo debilitante como agotador, como que ya Ujú, va, ya va, ya va, ya va, yo no o- puedo con esto. Eh, claro, yo creo que te puede sorprender la capacidad que tengo de amar, aunque lo demuestre poco. mm, muy bien. Y probablemente, no sé si te ocurre que a veces puedes estar, hay un científico británico de apellido Cohen, ¿sí? Barón Cohen, que él dice que la mente autista es como tener varias ventanitas de Windows abiertas en simultáneo Claro. y todas funcionando al mismo tiempo. ¿Puede funcionar así realmente? En tu Yo caso digo, particular, por ejemplo. en mi caso no, yo tengo que irla cerrando. Yo no Ok, puedo tener tantas ventanitas abiertas porque eso se lo dejo a los hiperactivos, que abren muchas, ¿no? Este, ok, los muy bien. hiperactivos de tipo hiperactivo, no tanto inatento, abren muchas, Ujú, ¿ok? ok. Muy bien, Eso se lo dejo a ellos, pero en mi vida yo necesito empezar algo y terminarlo, y creo que esa ha sido la clave de mi éxito también, ¿no? De comenzar algo y claro. terminarlo, comenzar y terminarlo. Y algo que también, puede sorprenderte es la capacidad que tengo de irme de un lugar donde sencillamente ya no funciona para mí, sin medir consecuencias. Me fui y listo. Sin previo Con previo aviso, aviso, yo soy muy nada, responsable ¿sí? afectivo porque yo siempre he dicho algo, yo soy responsable de lo que yo te voy a decir a ti y tú eres responsable de lo que vas a interpretar. Pero si tengo Claro, que poner en una balanza lo que tú vas a pensar contra la razón por la que yo lo estoy haciendo, que es mi paz siempre va a pesar más. muy bien. Bueno, Ángel, no queda más que agradecerte por estos minutos de compañía, de darnos un poco de información y de conocimiento desde la primera persona y también darle visibilidad al autismo en el adulto, porque nos seguimos viendo y seguimos hablando del autismo del niño de chiquitico, el adolescente, pero no del adolescente tardío ni del adulto. Y pienso que es una población que está allí sola, desasistida, quizás buscando un diagnóstico o mira, me han dado tantas pastillas para la depresión, para la ansiedad, y resulta que hay cosas allí que no se han identificado y por lo tanto la persona no ha llegado a ese diagnóstico definitivo. Lo más, Te agradezco mucho que hayas acompañado hoy. Sí, no, muchas gracias. Y lo más a veces difícil, ¿no? De estar medicado para la ansiedad y para la depresión es que la ansiedad y la depresión normalmente van a acompañar a la persona autista.
porque yo soy una persona autista y sigo medicado para la ansiedad. Pero aquí Mm, la pregunta importante es, ¿quién fue primero, no? ujú, ¿Ok? Porque de repente, claro, de repente ya yo curso con la ansiedad, porque clínicamente tengo un trastorno de ansiedad generalizado. Pero, claro, ¿eso por qué? Por tanto camuflaje, por tanto masking, por tanto meltdown, por tanto burnout, por tanto todo lo que tú quieras que uno vive cuando no hay un diagnóstico certero a tiempo. Yo te agradezco a ti, María Laura, este espacio, porque yo creo que los niños y los adolescentes se hacen adultos, crecen, respeto profundamente cada persona, porque cada persona es distinta y probablemente muchos pueden identificarse con mi historia, otras personas no, porque el autismo es muy diverso y hay autismo que son autistas no hablantes y esos son desafíos mayores. Pero claro respeto que sí. profundamente también eso, siempre me gusta decirlo para no caernos a pasiones. Así es. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de Cuando el autismo toca la puerta, un podcast diferente, invitándolos como siempre todos los días lunes, pues vamos a estar compartiendo en el canal de YouTube episodios de muchísima información científica y también testimoniales, información humana, porque de eso se trata, de darle visibilidad desde el rigor de la evidencia científica, pero también desde la calidez de la empatía y de la humanidad a esta población que ha llegado para quedarse, que cada vez hay más información, que cada vez hay más personas neurodivergentes a nuestro alrededor y pues es importante formarnos en este sentido. Hasta la próxima. Chao.